Vamos a la Biblia en primer lugar al Salmo 110. Vamos a realizar la lectura del Salmo 110 y luego vamos a leer el Día del Señor 19 de nuestro catecismo, pero solo las preguntas 50 y 51. La 52 vamos a dejarla para la siguiente semana, Dios mediante. Salmo 110, hermanos, Salmo 110. Esta es palabra de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Hermanos, vamos al domingo 19 de nuestro catecismo, en la página 42 lo pueden encontrar. El domingo 19 voy a leer las preguntas 50 y 51. Pregunta 50. ¿Por qué se añade está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? Respuesta. Porque Cristo subió al cielo para mostrarse allí como cabeza de su iglesia, por quien el Padre gobierna todas las cosas. 51. ¿De qué nos sirve esta gloria de Cristo nuestra cabeza? Respuesta. Primero, para que el Espíritu Santo derrame en nosotros, sus miembros, los dones celestiales. Y segundo, para protegernos y ampararnos de todos nuestros enemigos. Oremos. Señor amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Jesucristo, quien reina desde el cielo, quien tiene toda autoridad, toda potestad y dominio. Gracias, Señor, porque Él está obrando, porque Él está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies, porque Él es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y Él es quien guarda a su pueblo. Él es quien nos guarda, Él es quien guarda personalmente a cada uno de tus hijos. Y por eso, Señor, te adoramos y rogamos que nos edifiques a través de la predicación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, estamos estudiando nuestro catecismo. Vale tal vez la pena recordar algo del gran contexto. ¿Por qué es que en una iglesia evangélica se predica un catecismo? ¿No? Siempre la idea es, ¿y no es eso católico romano? La respuesta es, en ninguna manera. No es así. La palabra catecismo simplemente significa instrucción. Las iglesias evangélicas, las iglesias que surgieron de la Reforma Protestante, escribieron catecismos para ayudar al pueblo de Dios a entender de mejor manera lo que la Biblia enseña. Y por eso no tiene absolutamente nada de malo. Es muy adecuado. El problema es tener catecismos o como se llamen, o confesiones o documentos que no enseñen lo que la palabra enseña. Ese es el problema del catecismo de la Iglesia Católica Romana, que no enseña lo que la Biblia enseña. Por eso lo rechazamos. Pero el nuestro sí enseña lo que la Biblia dice. Y por eso lo usamos, nos ayuda a entender. Y de forma ya más específica,
nos ayuda a entender el Evangelio. Recuerden esto que he venido repitiendo una y otra vez para que nos quede esto en el corazón y en nuestras mentes. En la historia de la iglesia se ha usado el credo apostólico como el resumen de aquello en lo que nosotros creemos. Y esto ya he mencionado antes. Si a usted le preguntan, ¿y tú en qué crees? Usted va a recitarles el credo apostólico. Obviamente, si usted solo recita el credo apostólico, pero no sabe qué significa, solo fue hasta la mitad del trayecto. Usted tiene que saber lo que significa. Recuerde que el credo apostólico viene del siglo II, cuando aún no había todo lo que pasó después en la Edad Media, cuando se inventaron el papado y cuando la iglesia se deformó. El credo apostólico básicamente es una declaración que toma las principales enseñanzas de la Biblia con respecto al Evangelio y las sintetiza. ¿Para qué? Para que justamente los cristianos sepan en lo que creen. Creemos en Dios Padre Todopoderoso, creemos en el Hijo de Dios encarnado, creemos en el Espíritu Santo y lo que ellos, un solo Dios, no quiero que se me confundan, un solo Dios que subsiste en tres personas, todo lo que Dios ha hecho, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En eso creemos, ese es el Evangelio, creer eso es lo que salva. Lo que nosotros hacemos es responder a ello. Respondemos con fe a lo que el Evangelio enseña, a lo que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Y una de las cosas que el Hijo de Dios ha hecho es gobernar desde el cielo, o es estar sentado, pero sentado en un sentido técnico, o incluso para los que les gusta un poco más las palabras difíciles de la teología, nos habla de la cesión de Cristo, de su gobierno. Quizás varios de ustedes fueron originalmente catequizados, aunque no había catecismo en las iglesias donde ustedes iban, pero fueron catequizados porque quiere decir instruidos en algunas doctrinas que no son bíblicas, como por ejemplo esta que dice que Jesús no reina, sino que Jesús va a reinar en algún momento, que Él va a venir para establecer un reino de 1000 años y que va a hacerlo desde Jerusalén, y en donde va a haber otro templo, y en donde otra vez de manera absurda, diríamos nosotros, se ofrecerían sacrificios otra vez, como si el sacrificio de Cristo no fuese perfecto y suficiente. No, la Biblia no enseña eso, por más popular que eso se haya hecho en la iglesia evangélica. Lo que la Biblia enseña, y hoy lo vamos a ver, es que Cristo ya reina. Y que esos 1000 años simbólicos que enseña el libro de Apocalipsis ya empezaron. Cristo ya está reinando. Y hay beneficios maravillosos para nosotros gracias a ello. Hemos leído el Salmo 110, en donde claramente se nos enseña que Dios le dice a nuestro Señor: siéntate a mi diestra. Ya vamos a explicar qué significa esto de siéntate a mi diestra. No es simplemente una expresión de cariño, ¿no? Tiene connotaciones importantes. Tiene que ver con gobierno, con confianza, con el poder que viene de la mano de Dios.
y a quien Él está delegando toda esa autoridad, hasta que los enemigos de Cristo estén bajo sus pies, bajo el estrado, o más bien los tenga por estrado. Es decir, estrado es esa tablita que, ¿no es cierto?, muchas veces existe en ciertas bancas y donde apoyamos los pies. Una figura pues tremendamente gráfica, de dominio. Y eso es lo que está pasando ya. Una vez que el Señor ha ascendido a los cielos, Jesucristo ya está reinando. Dios mismo le da poder y Cristo domina en medio de sus enemigos. Y el pueblo que es de Cristo se ofrece voluntariamente a Él y se entrega en la hermosura de la santidad. Quiere vivir para Él, quiere vivir como un pueblo distinto y separado. ¿Por qué? Porque Dios le ha hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él no es un sacerdote que viene de Aarón, sino de una orden especial de Melquisedec, lo cual nos recuerda también el libro de Hebreos en el capítulo 5, 6, 7, etcétera, hablando de Jesucristo. El Señor gobierna, Jesucristo gobierna, nuestro Dios hombre, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador, está gobernando con Dios. Por eso es que en el credo apostólico, tomando esto de la palabra de Dios, se dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y otra vez esto tiene muchísimas implicaciones. ¿Por qué se añade esto? Bueno, la respuesta es porque Cristo subió al cielo para mostrarse allí como cabeza de su iglesia. En primer lugar, hermanos, entendamos esto de estar sentado a la diestra de Dios. Jesús, recuerden, muere en la cruz, al tercer día resucita de los muertos, como hombre, por supuesto, hombre Dios, resucita y luego, después de muchísimos días y de mostrarse a mucha gente, asciende a los cielos, como lo hemos venido discutiendo estas últimas semanas. En cuerpo, en un cuerpo glorificado. Y Él va a los cielos, ¿y qué está haciendo allí? Él está sentado a la diestra de Dios. Entonces, primera cosa, pero alguien va a decir, ¿cómo está sentado a la derecha? Diestra significa derecha. A la derecha de Dios, y Dios no tiene cuerpo. ¿O sí tiene cuerpo? Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Entonces, esta declaración no es una declaración literal, es una declaración metafórica, es un lenguaje simbólico, que viene realmente de la costumbre de los reyes de esa época, la gente que vivía bajo la realeza, ¿no?, monarquías en aquella época, pues entendería esto de mejor manera. ¿Por qué? Porque en esa época los reyes tenían a la persona más importante, a la persona de su confianza, sentada a su mano derecha. Esa persona, que era la más importante aparte del rey, ¿no es cierto?, era a la que se le delegaba precisamente todo lo que un rey tenía que hacer. ¿Y qué tenía que hacer un rey? Bueno, dominar, ejercer su supremacía. En el caso de Dios, pues por supuesto simboliza ese dominio de Dios, simboliza esa supremacía que tiene Dios, a través de la cual Él guarda y preserva a su creación y en especial a la iglesia, como dice un comentarista. La idea de la diestra de Dios tiene que ver con un símbolo de fuerza, un símbolo de honra, porque exceptuando a los zurdos, que son la minoría, les queremos mucho, pero son la minoría, la mano derecha, usualmente la mayor parte de gente, ¿no es cierto?, al ser diestros, pues valoramos más nuestra mano, que tiene más fuerza, la que es más útil, porque la otra no lo es.
es la más valiosa, digamos, para nosotros. Entonces, tomando en cuenta todos estos aspectos, es que entendemos, no que Jesucristo está literalmente sentado a la diestra de Dios, porque Dios es espíritu. El punto es que Dios está en el cielo y Él es aquel a quien ha sido delegada toda autoridad y dominio. Toda autoridad, fuerza, potencia y dominio. No tenemos que esperar no sé cuánto tiempo más para que Él reine. Él ya reina. Vean lo que dice, y esto nos olvidamos tantas veces a pesar de que está tan cerquita a la Gran Comisión. Es parte de la Gran Comisión, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, antes de mandarles a ser discípulos, de bautizar a otras personas y de enseñarles todo lo que Cristo ha enseñado, les dice, toda potestad, quiere decir autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda. No le falta nada. Toda autoridad tiene Cristo después de su resurrección y la ejecuta desde el cielo en favor de su pueblo. Por eso nuestro catecismo responde así a la pregunta, ¿por qué se añade está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? Porque Cristo subió al cielo para mostrarse allí como cabeza de su iglesia, por quien el Padre gobierna todas las cosas. El Padre gobierna todas las cosas a través de Cristo. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Refiriéndose, por supuesto, a Dios, quien es nuestro Padre todopoderoso. Cristo es entonces aquel que subió al cielo para mostrarse allí como cabeza de su iglesia, que es lo que nos enseña también la Biblia, ¿no? Nos dice que Él es la cabeza de todo el cuerpo en Primera de Corintios 12. En Colosenses 1:18 nos dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primero de todo. Y a Él los creyentes estamos unidos. Al ser nuestra cabeza, Él es la cabeza de todos los miembros, somos un cuerpo. Y dado que Él está allí, nosotros estamos también con Él allí. Por eso Pablo se atreve a decir que nosotros también estamos sentados en los lugares celestiales. No porque seamos Dios nosotros, estamos, primero, imposible, ¿no? Pero nosotros estamos unidos a Cristo. El creyente está místicamente unido a Cristo. Y como decíamos la semana pasada, si Él está en el cielo, Él es entonces nuestra prenda también. Es nuestra garantía también de que nosotros también vamos a estar en el cielo con Él. Por Él, entonces, por Cristo, el Padre gobierna todas las cosas. Juan 5:22 nos recuerda también, anticipándose a esto, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio, ¿a quién? Al Hijo. El Hijo es el que va a juzgar y es el que gobierna desde el cielo. Y entonces usted tiene que ya ir pensando en todas las implicaciones que esta realidad provee para nosotros.
cuando pasa algo complicado en su vida. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Se durmió? ¿Se olvidó? ¿Se extravió? No sé. ¿Qué está haciendo Cristo? Está gobernando. Él está gobernando en medio de nuestras dificultades. Él está gobernando en medio de nuestras pruebas. Él está gobernando en medio de nuestras tribulaciones. Él está gobernando en medio de nuestras enfermedades. Él está gobernando en medio de nuestras tristezas. Nada está fuera de su control soberano. Y si nada está fuera de su control soberano, quiere decir que nosotros entonces, dado que sabemos que Él murió por nosotros y que Él me ama a mí, porque soy uno de los elegidos del Padre, y me ha regalado fe y me ha regalado arrepentimiento y me ha justificado, entonces yo también sé que estoy siendo santificado y que voy a ser glorificado y que Él, que murió por mí, ahora gobierna y gobierna también para el favor de ¿quién? Mío. Por supuesto para la gloria de Dios, pero para mi bien. No estamos nosotros abandonados o sueltos a la deriva siendo gobernados por Satanás. Eso sáquese de la cabeza. Los únicos que están siendo gobernados por Satanás son ¿quiénes? Los que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Ellos son los que están siendo gobernados por Satanás, no los cristianos. E incluso, aquellos que todavía siguen bajo el dominio de Satanás, mejor dicho así, incluso Satanás, que tiene bajo su dominio a los incrédulos, está bajo el control ¿de quién? De Cristo. Ahora, eso no quiere decir que Cristo esté de acuerdo con el pecado, no quiere decir que Cristo esté de acuerdo con las cosas que éticamente van en contra de su palabra, por supuesto que no. Pero todo es parte de un plan, todo es parte de un decreto inmutable de Dios, que va a tener su consumación cuando Jesucristo vuelva. Por eso es que nosotros podemos decir que Dios no es autor del pecado, pero Él puede, y lo hace, usar incluso el pecado en favor de sus hijos para cumplir con sus propósitos. Ahora, ¿es justificación esto para pecar? No. ¿Cómo usa a veces el pecado? Bueno, a veces nos deja en ese pecado, pero ¿para qué? Para que aprendamos lo espantoso, lo horrible, lo desalentador, lo doloroso que significa permanecer o seguir al pecado. Y nos deja experimentar las consecuencias incluso para que nos demos cuenta de lo que significa vivir sin Dios, vivir alejados del reino de Cristo. En ese sentido, nunca para celebrarlo, nunca para aprobarlo, pero sí para que entonces nos demos cuenta de que sin Cristo no tenemos ningún tipo de esperanza y que la vida no tiene realmente sentido porque fuimos creados para ser de Él. Y por eso entonces podemos decir que efectivamente esta gloria de Cristo, este gobierno de Cristo, que es nuestra cabeza, nos trae varios beneficios.
El catecismo nos dice, primero, el primer beneficio, son varios, pero menciona solo dos generales, para que el Espíritu Santo derrame en nosotros sus miembros los dones celestiales. Algo de esto ya nos informó en el día del Señor anterior con respecto a la ascensión. Él tuvo que ascender para poder estar en el gobierno y desde ahí enviar entonces al Espíritu Santo y llenarnos de dones. Como lo que pasó, por ejemplo, en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Así que exaltado por la diestra de Dios, Cristo exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Nos dice el apóstol Pedro, el Espíritu Santo vino de forma masiva para llenarnos de beneficios y dones a los cristianos. Por eso Efesios 4:8, que también leímos la semana pasada, nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de esa manera cumple también con varias profecías del Antiguo Testamento, entre muchas esta de Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Espíritu Santo viene a dar vida. El Espíritu Santo viene a darnos dones para que ahora vivos nosotros sirvamos a Dios, para que nosotros llenos del Espíritu Santo entonces siempre busquemos adorarle a Él, agradecerle a Él, someternos a Él. Eso es lo que está haciendo Jesucristo en el cielo. Enviando de su Espíritu a sus hijos, para que no estemos secos, espiritualmente hablando, para que no vivamos ensimismados, preocupados solo de nosotros, sirviendo al pecado, sin esperanza, sino vivos para ser miembros de Cristo, para vivir para Él, para parecernos a Él, para buscar ser como Él. Para promover el reino de Cristo y no nuestros pequeñitos reinos, y disculpen la palabra, reinos egoístas. Reinos vanidosos que solamente quieren el favor de Dios para autoservirse. Eso está haciendo el Señor Jesucristo, gobernando desde el cielo. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar esta idea realmente pesimista frente al Evangelio. Por supuesto, hay pecado todavía, es parte del plan del ya, pero no todavía. Ya está vencido, ya está ganada la salvación, ya está todo hecho, pero falta una segunda parte, la consumación. Estamos entre la primera venida y la segunda venida, y por eso es que nosotros pensamos que ese milenio, esa palabra simbólica, sucede entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es ese tiempo en el que Jesucristo está reinando. Él ya reina. Y si Él reina, entonces yo tengo que confiar en la autoridad que Él tiene, en la potestad que Él tiene, y entonces puedo servirle con toda confianza, sabiendo que yo no estoy solo, que no estoy yo peleándome contra el mundo. Y aunque se sienta así,
finalmente estoy peleándome, entre comillas, por supuesto, contra el mundo, pero con toda la autoridad y el gobierno de Cristo. Por eso es que yo les confieso, y a varios les he dicho, yo me atrevo a pararme aquí y a decirles estas cosas, pero porque tengo la confianza de que el Señor me ha amado y su Espíritu Santo me asiste en lo que estoy diciendo. Y que a pesar de mis errores y mi debilidad en mi forma hasta de hablar o de pensar, Él va a usar eso para el beneficio de su pueblo. Y podemos testificar afuera y podemos tener una conversación con un no creyente y podemos hacer todas las cosas que hacemos para el reino y podemos involucrarnos en un seminario y en plantar iglesias y en tratar de hacer todas las cosas que esta congregación trata de hacer. Porque no es nuestro poder ni nuestro gobierno el que lo logra. Es el poder de Dios, es Dios todopoderoso a través del reino de Cristo al cual nosotros estamos unidos. Y por eso es que el cristiano puede sentir miedo, pues todos tenemos emociones, podemos sentir miedos. Pero no deberíamos dejarnos manipular, no deberíamos sucumbir ante ese miedo. Finalmente no importa mucho cómo nos sentimos, lo que importa es que Cristo reina y que Él tiene toda autoridad y que nosotros somos siervos suyos y que Él bendice nuestros esfuerzos. Que el Espíritu Santo se ha derramado sobre el sequedal, que son como aguas enormes, que nos dan vida y que nos dan poder y que nos dan bendición, que Dios quiere salvar. A veces parece que los cristianos pensamos que Dios no quiere salvar, no solo a nosotros, solo a unos poquitos. No, Dios quiere salvar. Y para eso Él envió a su Santo Espíritu, pero eso solo pudo pasar porque Jesucristo gobierna. Nuestro Señor gobierna. Y no solamente esto se aplica entonces a estas cuestiones relacionadas con el servicio, sino en nuestra propia vida. Porque cuántas cosas hay en nuestra vida que no están bien. Cuántas cosas pensamos que no están bien. Cuántos hábitos hay en su vida y en mi vida que no están bien y que tienen que cambiar. Cuántos deseos hay en nuestra vida que tienen que cambiar. ¿Cuántas decisiones tomamos que no deberíamos tomar? Bueno, para eso también Cristo gobierna. Y el Espíritu Santo que nos ha dado, nos lo ha sido dado para que nosotros sepamos que hay poder del cielo, para que entonces nosotros podamos pensar de forma distinta, desear de forma distinta, y tomar decisiones distintas, decisiones que agradan a Dios y que son buenas para nosotros. No se desanime. Jamás un cristiano puede desanimarse y dejarse vencer, porque no es su poder, no es su voluntad sola. Es el poder de Dios que está operando en su vida y usted puede perseverar en vencer todas aquellas cosas que no están bien porque Dios le preserva con su santo poder. No somos nosotros, finalmente es Dios el que asegura la salvación de su pueblo, es Dios el que asegura el servicio de su pueblo al reino. En segundo lugar,
tenemos este gran beneficio que nos dice que Él gobierna desde el cielo para protegernos y ampararnos de todos nuestros enemigos. Algunos versículos primero, el Salmo 2:9, que nos dice que acabamos de cantar, nos dice, y a veces nos asustamos y tal vez los niños leen eso y dicen, ay, pero esto me da hasta miedo. Los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Se imagina una vasija de alfarero pegándole. Yo pienso acá que cantamos esto, pienso ahí alguien con un como bate de béisbol, pero hasta más grande, ¿no? Y más duro, ¿no? Reventando esa vasija, pero en miles de pedacitos. En el Salmo 110 que leímos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tus enemigos van a estar por estrado de tus pies van a descansar sobre ellos. Y este favorito de varios, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna a los que el Padre le ha dado a Cristo, y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Miren, tenemos que alejarnos de este cristianismo buenista. ¿Cuál es el cristianismo buenista? El cristianismo buenista es aquel que dice que ser cristiano es solamente vivir siendo bueno. Y ser bueno está bien. No estoy diciendo a nadie que no sea bueno, está muy bien. Hay bondad. Tenemos que reflejar la bondad de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios. Perfecto. Pero el buenismo es decir que solo eso hay que hacer. ¿Sí me explico? Porque Dios no es solamente bueno. A ver, Él es bueno completamente. Pero también es ¿qué? Justo. Dios es justo. Y si nosotros somos de Dios, tenemos también que ser justos y desear la justicia. Ser bueno no es decirle a un criminal que merece ser castigado por el Estado. Uy, pobrecito, qué pena. O como ahora está tan de moda en las redes sociales, ¿no? Pero y tú serás inocente de todo. Nunca has hecho nada malo. Y así se usa este argumento falaz, ¿no? Y la gente ahora piensa así. Como hay pecado en todos nosotros, por lo tanto, entonces yo no puedo pedir que haya justicia frente a otra situación. Es absurdo. Es absurdo. Y esto yo lo he mencionado antes, ¿no? Y lo encontré una vez en un comentarista y él decía, lo que pasa es que estas nuevas generaciones, nosotros quizás, no hemos experimentado, tal vez no todos, tal vez algunos de ustedes sí, pero no hemos experimentado la maldad de forma profunda, ¿no? No hemos sido perseguidos por nuestra fe, como varios hermanos nuestros fueron perseguidos en la historia. No nos tiran a la cárcel por ser cristianos. Y no hemos enfrentado la maldad de alguien perverso personalmente quizás, tal vez alguien sí. Y entonces tenemos una idea idealista, ¿no?, de las cosas y que el progresismo secular aprovecha, ¿no?, de vendernos esta idea de la aldea feliz y todos somos lo mismo y no pasa nada. Y hay maldad. Y la salvación, escuchen bien esto, la salvación que Cristo va a proveer, vamos a dejar eso para la próxima semana con el juicio final, porque el juicio final también es de consuelo para nosotros.
Porque el juicio final, les doy un anticipo, tiene que ver con parar la maldad, pues. El juicio final tiene que ver con parar la maldad y con que se cumpla este gran castigo de Dios sobre todos los perversos que hacen mal al mundo. Por eso dice Dios, el Salmo 2:9, los quebrantarás con vara de hierro, como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Por eso es que dice el Salmo 110, que los enemigos de Dios van a estar por estrado de los pies de Cristo. Nosotros no podemos ser protegidos si es que no hay enemigos, porque Dios solamente nos protege precisamente ¿por qué? Porque hay necesidad de protección, porque hay ¿qué? Enemigos, porque hay maldad. Pero este es el gran consuelo. Cristo reina desde el cielo para protegernos y ampararnos de todos nuestros enemigos. Usted no está solo. Usted no enfrenta dificultades solo. Él nos protege. Él nos guarda. Por eso otra vez podemos vivir sin miedo. O podemos sobreponernos al miedo, porque Él nos protege, porque Él nos guarda. Por eso es que cuando vino el COVID yo fui tan crítico de esa actitud de la gente que se refundió, pero en el closet. Y quiero ser compasivo y clemente, por supuesto, también, porque entiendo que da miedo, daba miedo. Y peor personas más grandes cuya salud estaba pues bastante más delicada, etcétera. No va por ahí, no va por falta de misericordia. Pero sí tenemos nosotros que retarnos un poquito y dejarnos ser exhortados y pensar, finalmente, ¿qué revela este miedo que yo tengo? ¿O este miedo excesivo que yo tengo? ¿Qué revela? ¿De qué habla con respecto a mi confianza en el hecho de que Cristo gobierna? Si entendemos que el COVID, aunque Dios, insisto, no es el autor del mal, finalmente el COVID pasó con el permiso de Cristo. Y quizás es un juicio, quizás fue una corrección, quizás fue una serie de cosas. Y que sería poco para lo que merecemos por nuestro pecado. Y sin embargo, el cristiano tiene que saber que esa situación sucedió y sucedió para la gloria de Dios y para nuestro bien, de alguna manera, incluso para aquellos que tuvieron que enfrentar la mismísima muerte, porque fue el momento en el que Dios decidió que esos santos ahora estén en la presencia de Dios en una situación muchísima mejor que la nuestra. Entonces otra vez tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que pensar bíblicamente. Él gobierna. Él nos ampara. Y todo lo que Él hace, lo hace con su sabiduría perfecta, con su bondad perfecta y su justicia perfecta. Si es que Él nos cuida, ¿debemos vivir paralizados y atemorizados? ¿Sí o no? No. Debemos vivir con confianza, debemos vivir para Él, prudentemente, inteligentemente, sabiamente, de acuerdo a la palabra de Dios, porque Él quiere que nosotros le sirvamos con libertad y Él quiere
ayudarnos para que nosotros seamos santificados, cambiados, transformados. Pero eso sí, tenemos que deshacernos de estos ídolos que tenemos, que son estas ideas, estos deseos que no están de acuerdo a la palabra de Dios, sino que nos hemos inventado. Estas prioridades falsas, estas prioridades que no son realmente las que le agradan a nuestro Dios. Cristo reina desde el cielo y no reina desde el cielo para hacernos daño ni para abandonarnos. Él está allí para protegernos y para ampararnos de nuestros enemigos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por recordarnos que tú gobiernas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias porque nuestro mediador, el Señor Jesucristo, está a tu diestra, oh Dios, y porque Él nos guarda, nos ampara y nos protege. Ayúdanos, Señor, porque a veces pues nuestra incredulidad se hace presente, porque a veces, Señor, nos olvidamos, porque a veces tenemos prioridades equivocadas. Hay debilidad en nosotros y por eso necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de ese Santo Espíritu para que se derramen aguas sobre el sequedal que muchas veces enfrentamos. Señor, gracias por Cristo, que nos ama más de lo que nos imaginamos. En su nombre oramos. Amén.